historia, tenemos que desde la antigüedad hasta 1880 se hablaba netamente de lo que era la histeria femenina. Este término va a seguir existiendo hasta más o menos 1980, pero después de entre estas dos fechas, entre 1952, en el DCM-1 vamos a ver por primera vez el uso de la terminología de conversión, cuando se denominaba reacción conversiva. Hacia 1968 se vuelve a juntar esta idea de conversión con el antiguo concepto de histeria, en lo que conocíamos como neurosis histérica, y ya en 1980 se elimina del DCM-5 el concepto de histeria y ya pasa a ser trastorno conversivo como tal. Tiene otras denominaciones más actuales. En el DCM-5 actual, además de llamarse trastorno conversivo, también se llama un trastorno de síntomas neurológicos funcionales. Listo, entonces, pues, ¿por qué consideramos importante hablar de lo que es el trastorno conversivo? Entonces, si podemos ver un poco en la epidemiología, nos damos cuenta que aproximadamente el 25% de todos los pacientes hospitalizados tienen síntomas de conversión y ese 25%, el 5% van a cumplir criterios para trastorno conversivo. Entonces, pues realmente es muy importante tenerlo en cuenta como un diagnóstico diferencial en pacientes en los que vemos, digamos, que tienen algún síntoma, la causa no es clara, los exámenes pues están normales, importante tenerlo en cuenta. Se habla también de que aproximadamente el 20% de todos los pacientes tratados por neurología tienen síntomas de conversión y su incidencia va de 4 a 12 en 100.000, mientras que en pacientes psiquiátricos aumenta de 11 a 22 en 100.000 y ya les vamos a explicar un poco por qué esto es así. Entre asociaciones o etiología es muy importante porque digamos que todos los trastornos psiquiátricos no sé si podemos de pronto silenciar el micrófono, porfa. Ya. Entonces, retomando, pues digamos, es muy importante hablar de asociaciones o etiología, porque si nos damos cuenta en muchos de los trastornos psiquiátricos no hablamos tanto de etiología, pero en el trastorno conversivo sí hay fuertes asociaciones. Entonces tenemos, por ejemplo, estresores familiares, estresores laborales, la impulsividad, un sistema ejecutivo mal funcionante, conflictos psicológicos sin resolver, déficit de atención y problemas en memoria de trabajo. En la fisiopatología, entonces es importante tener en cuenta que lo que pasa es que a menudo se van a considerar métodos no verbales para controlar el ambiente. Entonces vamos a tener mecanismos que explican los síntomas. El primero es una ganancia primaria, en la que el síntoma permite que el paciente evite confrontar sus sentimientos desagradables. Y en el segundo vamos a tener una ganancia secundaria, en la que el individuo debe evitar situaciones desagradables y obtiene apoyo que por lo general no encontraría. Y ahí es cuando ya está como toda esa aparición de los síntomas. En cuanto a los factores de riesgo, es muy importante tener en cuenta los antecedentes de abuso o de trauma en los pacientes, diferentes factores socioculturales que puedan considerarse como estresores o exacerbantes de los episodios conversivos, también factores familiares, pacientes con discapacidad intelectual, acumulación de estresores que pueden ser externos, pueden ser de trabajo, pueden ser familiares, emocionales. También hay factores genéticos, neuroquímicos y hormonales que pueden llevar a que ciertas pacientes tengan más riesgo de padecer de este trastorno. Muy importante la coexistencia con enfermedades psiquiátricas, principalmente lo que son trastornos de depresión y ansiedad y algunos trastornos de la personalidad también, y también en pacientes con dificultad para la comunicación. Bueno, en clínica, entonces es importante tener en cuenta que los síntomas van a ser de inicio
repentino, generalmente solo se van a asociar a un síntoma relacionado con un factor estresante, sea laboral o situaciones familiares. Su duración es breve, de 2 a 12 semanas, y hay algo muy característico en este trastorno conversivo, que es la bella indiferencia. Entonces, lo que pasa es que muchos individuos describen su problema sin preocupación alguna, considerando la magnitud de los síntomas. Antes se consideraba que esta característica era típica del trastorno, sin embargo, se han dado cuenta que no se observan aproximadamente 50% de los casos y la frecuencia es bastante similar en pacientes con enfermedades orgánicas, entonces ya no lo utilizamos como pues un criterio diagnóstico. Entonces, en la clínica, lo que vamos a tener aquí es muy importante que van a comprender desde parálisis, afonía, convulsiones, alteraciones en la coordinación o en la marcha, asinesia, disinesia, ceguera, visión en túnel, anosmia, anestesia y parestesias. Entre aproximadamente el 10 al 40% de los trastornos conversivos se van a manifestar por medio de pseudoconvulsiones, y en este grupo es muy importante, digamos, que generalmente va a estar concomitante con depresión. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para diferenciar entre si es una causa orgánica o si tenemos un trastorno conversivo? Pues en el examen físico, como una aproximación inicial, entonces podemos comenzar a evaluar la sensibilidad. Tenemos la prueba de sí, no, entonces le vamos a pedir al paciente que cierre los ojos y responda sí o no a un estímulo táctil. Cuando tengamos una ausencia de respuesta en el área adormecida, vamos a apoyar el diagnóstico de trastorno conversivo. En la prueba de Bowlus-Currier, ahorita más adelante les muestro imágenes para que se orienten un poco más, pero lo que le vamos a pedir al paciente es que extienda sus brazos, luego los cruce con los pulgares apuntando hacia abajo y las palmas una frente de la otra. Los dedos, pero no los pulgares, se van a entrelazar y las manos se van a rotar hacia adentro en dirección del tórax. Vamos a aplicar estímulos punzantes a cada dedo y se le va a pedir al sujeto que indique si la sensibilidad en cada uno de ellos es normal o anormal. En individuos con trastorno conversivo, ellos se van a equivocar y sus respuestas van a ser muy cambiantes. En la prueba de fuerza, entonces le vamos a pedir al paciente que cierre los ojos, vamos a comprobar la fuerza tocando el dedo que vamos a mover, y una ausencia verdadera de sensibilidad no va a permitir al individuo saber cuál es el dedo que vamos a sacudir. Entonces aquí tenemos la prueba de sí o no, entonces tenemos los estímulos táctiles y le vamos a preguntando al paciente, pues, si lo siente o no lo siente prácticamente. Así es como hacemos la maniobra para hacer la prueba de Bowlus-Currier. Entonces aquí vemos, pues, cómo le pedimos al paciente que extienda los brazos, los cruce y después ya los roten hacia adentro en dirección hacia el tórax. Y aquí, pues, la prueba de fuerza. Listo. A nivel de dolor, entonces esto generalmente lo vamos a hacer en casos de dolor abdominal por causas psicológicas. Le vamos a pedir al paciente que cierre los ojos durante la palpación, y si tiene dolor de origen orgánico, es más probable que el individuo vaya a observar la mano del médico para anticipar la sensación molesta que le genera pues la palpación abdominal. Entonces, pues está así, es muy simple, le pedimos al paciente simplemente que cierre los ojos, o también hay una en la que lo podemos distraer, le podemos comenzar a hacer preguntas y hacemos también la palpación y pues evaluamos la respuesta. A nivel motor, entonces tenemos 4 pruebas. La primera es la prueba del desplome. Entonces, cuando el paciente con parálisis de causa no orgánica levanta un pulgar, la extremidad afectada se desploma con mayor lentitud o cae muy rápido frente a la extremidad no afectada. Además, un miembro que se desplome desde arriba de la cara, pues no la va a golpear. La prueba del músculo aductor del muslo, entonces vamos a colocar las manos contra las caras internas de los muslos del paciente, le vamos a pedir que realice aducción de la pierna sana contra resistencia, y en los casos de pseudoparálisis, los músculos aductores de la pierna enferma sufren aducción contra resistencia.
Entonces aquí tenemos la prueba del desplome. Recordemos que pues en casos de trastorno conversivo no va a golpear la cara. Y pues la prueba del músculo aductor del muslo. También tenemos la prueba del esternocleidomastoideo. Entonces, aquí lo que pasa es que la contracción de los músculos esternocleidomastoideos sanos provoca rotación de la cara en sentido contrario al músculo contraído. En el paciente con hemiplegia conversiva, no va a poder girar la cabeza hacia el lado débil. La prueba de Hoover, entonces vamos a sostener con las manos ambos talones y le pedimos al paciente que eleve la pierna sana. En la pseudoparálisis, entonces la pierna enferma va a empujar hacia abajo y cuando le pedimos al sujeto que levante la pierna enferma y no existe presión hacia abajo con la pierna sana, el paciente no lo está realmente intentando. Entonces aquí vemos la prueba del esternocleidomastoideo y la prueba de Hoover cuando pues hacemos la elevación de las piernas. Para evaluar coma, entonces el más importante será el reflejo corneal. En casos de un paciente despierto, los reflejos corneales van a permanecer intactos. También tenemos el fenómeno de Bell. Entonces los ojos se van a desviar en sentido superior al abrir los párpados, mientras que los ojos permanecen en una posición neutra durante el coma verdadero. También podemos evaluar el cierre de los párpados. Entonces, en el coma real, los párpados se van a cerrar al principio con rapidez y luego disminuye con mayor lentitud conforme los párpados descienden. En un paciente despierto va a permanecer con los párpados abiertos, cerrados o con aleteo. Entonces, aquí tenemos cómo sacaríamos el reflejo corneal. Aquí podemos apreciar el fenómeno de Bell. Y en convulsiones, entonces también vamos a evaluar el reflejo corneal. En estos casos va a estar íntegro en casos de pseudoconvulsión y podemos evaluar la musculatura abdominal palpando los músculos abdominales y va a haber una ausencia de contracciones. Y en casos de ceguera, entonces tenemos el tambor óptico cinético. Vamos a colocar un tambor rotador que tiene alternadas tiras blancas y negras, o también podemos colocar una cinta con secciones blancas y negras alternantes al frente de los ojos de nuestro paciente y digamos que en sujetos con una visión íntegra vamos a generar un nistagmo. Entonces aquí podemos ver cómo es el tambor óptico cinético. Listo. Y en cuanto a los criterios diagnósticos, entonces principalmente vamos a tener que el paciente debe tener uno o más síntomas de alteración de la función motora o sensitiva voluntaria. De segundo, tenemos que haya una incompatibilidad entre los síntomas que refleja el paciente y los hallazgos clínicos que podemos ver reflejados en el examen físico que nos acaban de explicar. Y también que estos síntomas o deficiencias no sean explicados mejor por otro trastorno, tanto médico como mental, que es muy importante que siempre descartemos la organicidad en estos pacientes. Y también que sea un síntoma que causa un malestar clínicamente significativo en áreas importantes del funcionamiento. Es muy importante especificar qué tipo de síntoma presenta el paciente, si va a ser debilidad o parálisis, si son movimientos anómalos como temblores, movimientos distónicos, mioclonías o trastornos de la marcha, si tienen síntomas de la deglución, si hay síntomas del habla, como por ejemplo la disfonía, mala articulación, ataques o convulsiones, si tienen síntomas sensitivos especiales como alteraciones en la visión, si tienen pérdida del olfato o pérdida auditiva, si hay anestesia o pérdida sensitiva o si por otro lado el paciente presenta síntomas mixtos de características neurológicas. También importante si es un episodio agudo que lleve presente menos de 6 meses, si es un trastorno persistente que dure más de 6 meses,
Y si encontramos, pues al momento de la evaluación del paciente, que hay un factor de estrés psicológico que pueda ser el desencadenante del trastorno y especificar qué tipo de factor estresante es, o si por otro lado no cuenta con un factor de estrés psicológico determinable. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, muy importante siempre descartar enfermedad médica neurológica en primer lugar. Después es muy importante diferenciarlo del trastorno por somatización, que la principal diferencia entre estos dos trastornos es que en la somatización el paciente va a tener una sintomatología física muy inespecífica, casi que de cualquier órgano, de cualquier cosa, por así decirlo, mientras que en el trastorno conversivo van a ser síntomas de características neurológicas principalmente. También muy importante descartar la hipocondriasis, que van a ser estos pacientes que tienen una preocupación excesiva, tener alguna enfermedad grave y van a empezar como a exagerar un poquito los síntomas que pueden estar presentando. También muy importante descartar el trastorno facticio, que van a ser estos pacientes que van a presentar una sintomatología falsa sin motivación clara, también conocido como el síndrome de Munchausen. Y también descartar estos pacientes que tienen simulación, que van a fingir los síntomas con una clara intención de pues, fingir la enfermedad como tal. Ya hablando un poco de manejo, entonces como les mencioné previamente en la clínica, recordemos que pues los episodios van a ser breves y generalmente resuelven con rapidez. Entonces, en el momento en el que el paciente esté con los síntomas, importante que no vamos a confrontar ni insistir que nada es real, que lo que le está sintiendo no es real, pero tampoco vamos a trivializar ni reforzar los síntomas. Esto es muy importante, tener realmente ese equilibrio para primero, pues no desencadenar una respuesta un poco difícil de manejar en los pacientes. Tenemos que explicarle muy bien que los síntomas van a desaparecer eventualmente. Importante pues canalizarlos con el especialista, enviarlos con el psiquiatra, ya que muchos de ellos van a necesitar consuelo, sugerencia que los síntomas van a resolver y adicionalmente terapias de apoyo. Debemos realizar un seguimiento periódico para buscar alguna causa orgánica sutil. Se habla de que aproximadamente entre el 2 al 5% de los sujetos con diagnóstico de trastorno conversivo van a manifestar más adelante una enfermedad orgánica grave. Entonces es muy importante ese seguimiento periódico. En casos resistentes se ha documentado efectiva la hipnosis o el amobarbital o la hipnosis asociada con amobarbital en estudios de aproximadamente hace 20, 25 años ya comenzaron a documentar la efectividad de esta terapia y también en digamos, en algunos artículos, algunas guías vamos a encontrar indicado el manejo con lorazepam de 0,5 a 1 miligramo. Entonces, importante también tener eso en cuenta. Aún estas dos pues están siendo eh, evaluadas y realmente pues depende del contexto en el que estemos, la severidad de los síntomas y la severidad del cuadro clínico. Listo, entonces en cuanto al pronóstico de esta enfermedad, en general es bastante bueno, pero siempre vamos a tener varios factores que nos pueden predecir si tenemos un paciente con un buen pronóstico a futuro de esta enfermedad o si por otro lado tiene un mal pronóstico. Entonces, indicadores de buen pronóstico que tengan síntomas de inicio súbito, que sean de corta duración, que en el que tengamos un factor estresor determinable, que sea un paciente que no presente comorbilidades psiquiátricas asociadas, que tenga un buen funcionamiento previo al inicio de la sintomatología y que en general tenga una buena percepción de sí mismo. ¿Qué factores nos pueden hablar de un mal pronóstico? Ya si tenemos pacientes con una sintomatología que persiste o que empeora con el tiempo a pesar de un manejo adecuado, que presenta además comorbilidades psiquiátricas significativas y importante que
cuando tenemos estos pacientes de mal pronóstico, según unos estudios decían que estos pacientes de mal pronóstico tendían a aumentar la prevalencia de enfermedades neurológicas con el paso de los años. Y ya como unas breves conclusiones sobre la charla de hoy, pues decirles que el trastorno conversivo sigue siendo un reto importante para los médicos, tanto su diagnóstico como su manejo, que siempre es muy importante reconocer de manera temprana los factores de riesgo y posibles detonantes en la vida personal de nuestro paciente que puedan contribuir a, a que se desencadene la enfermedad o por otro lado a un beneficio a largo plazo. Que siempre una buena historia clínica, el examen físico, nos pueden limitar la toma de paraclínicos y medicación innecesaria en el caso que estemos sospechando de manera inicial organicidad, evitar tener que hacerle esta cantidad exagerada de exámenes a los pacientes, porque al final eso puede reforzar aún más el trastorno. Y que siempre es muy importante indagar sobre posibles comorbilidades psiquiátricas que tenga el paciente que nos pueda influir tanto en el inicio de la enfermedad como en que tenga un mal pronóstico a futuro. Y eso sería todo por esta noche. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy chévere el trabajo. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, veo que en el chat tenemos 3 preguntas. La primera es por Juan Guerra. Las preguntas son por Juan Guerra. La primera dice, ¿cómo podríamos diferenciar un paciente con un trastorno facticio aplicado a sí mismo como síntomas motores versus un trastorno conversivo, teniendo en cuenta que en trastorno facticio son síntomas provocados, más no falsos? Sí, ahí lo más importante es, como decían las dos Valentinas, buscar dónde está la ganancia, ¿sí? ¿Qué es lo que hay detrás de esa sintomatología? Y yo sé que muchas veces puede parecer difícil, pero digamos que es la estrategia más importante que hay que hacer. Para eso hay que buscar, digamos, primero hacer un examen neurológico muy juicioso, como ellas nos decían, y esto permite que pues podamos ver qué tipo de, primero, de qué tipo de afectación tenemos, ¿no? Segundo, buscar qué precipitantes y qué factores están asociados en el paciente y hacer una evaluación muy completa de qué creen que está permitiendo y favoreciendo esos síntomas. Entonces, muchas veces uno ve que, por ejemplo, en el conversivo, uno ve algo muy puntual que ocurrió antes y el paciente muestra esa preocupación. Por ejemplo, les comento un caso. Un paciente que vimos que llegó por urgencias porque tenía una debilidad en miembros superiores y previamente había tenido una discusión muy fuerte con la mamá y él decía más adelante, después de varias evaluaciones, que a él le dio mucho miedo pegarle a la mamá antes de que empezaran los síntomas. Entonces, como los explicaban al inicio, hay una teoría que es muy psicodinámica y es que esa libido que está puesta en ese objeto, que en este momento se podría decir que es rabia, se transmite y pasa directamente a un síntoma somático, ¿sí? En el caso del facticio hay que evaluar muy bien qué es lo que hay detrás. Muchas veces se encuentra que los síntomas cambian más drásticamente, que las pacientes son reconsultantes y no hay como tal algo muy puntual psicológico reciente, porque ellos mismos, digamos que la ganancia es algo más a nivel secundario, que es sobre todo recibir atención médica. Entonces vamos a ver que además de esos síntomas van a haber otra gran cantidad de síntomas que se ven asociados. Entonces es un poquito, hay que ir como muy cauteloso en la evaluación. También, como decían muy bien ellas, es importante que en la comunicación del paciente uno no le exprese que esto es de mentira, que se está haciendo, que necesita psiquiatría porque no tiene nada físico, porque inmediatamente uno genera una reacción en el paciente negativa y hace que se aleje del tratamiento.
al revés, hay que mostrarle en cualquiera de los casos, así sea facticio o sea conversivo, que sí está sintiendo efectivamente, que sí está sufriendo y que por eso mismo necesita pues un proceso para evaluar de dónde surgen esos síntomas, porque no han encontrado, digamos, a nivel neurológico una causa. Esa es como una forma mejor de aproximarse. No sé qué otra pregunta tengan por ahí, que a mí no me aparecen las preguntas. No, es que lo mandaron al directo del grupo. Ah, ok. Sí. La segunda dice, ¿qué tan común es encontrar el fenómeno de Bell indifference, ausencia de distrés psicológica antes de una grave enfermedad en pacientes con trastorno conversivo, teniendo en cuenta la frecuencia de asociación de este trastorno con la hipocondriasis? No, pues mira que la verdad no sabría decirte qué tan frecuente es. De hecho, estos casos no son muy frecuentes de por sí. Y ver toda la evolución de encontrar, digamos que en el examen, cada paso como nos lo cuentan, que parece un poco sencillo, pero muchas veces incluso a los neurólogos se les pasan. Porque pues por la rapidez de la evaluación yo he visto que muchas veces pues hay pacientes que llevan mucho tiempo siendo tratados por diferentes neurólogos y pues cuando uno va a ver a uno particularmente puede que no le cuadre y empieza a hacer como un seguimiento. Entonces la verdad no tendría el dato exacto sinceramente de qué tan frecuente es. Yo creería que es muy poco frecuente. Sí, doctora, muchas gracias. No sé si alguien tenga otra pregunta. Bueno, al parecer no hay otra pregunta. Entonces, doctora, muchísimas gracias por su acompañamiento y felicitaciones a las dos expositoras. En serio, muy buena charla y gracias a todos por Sí. asistir. Felicidades y que tengan una buena noche, que les vaya muy bien. Gracias, doctora. Muchas gracias a Muchas todos. gracias, doctora. A ustedes por la invitación. Que les vaya bien, adiós.